Presidente, compañeras, compañeros diputados y senadores. México no se mueve en la dirección correcta y no se mueve desde 2013 que los partidos pactaron a México la reforma energética. Lo que hoy estamos viviendo en los precios de la gasolina es consecuencia de sus votos aquí en esta Cámara. En Movimiento Ciudadano estamos comprometidos y sabemos que es posible hacer frente al gasolinazo con responsabilidad. Como sabemos, el precio de las gasolinas se establece fundamentalmente con base en 4 variables: el precio de referencia, el margen de comercialización, el IEPS y otros conceptos como son el cobro de cuotas e IVA. De cara al proceso de liberalización de las gasolinas, Movimiento Ciudadano propuso desde octubre de 2016 una iniciativa para reformar la ley del impuesto especial sobre productos y servicios, con el objetivo de disminuir la cuota fija del IEPS en el rubro de las gasolinas. Dicha iniciativa fue desestimada. Nos dijeron en la Comisión de Hacienda que la iban a tomar en cuenta y luego en el Pleno simplemente no se tocó. Y no se tocó por los partidos de siempre, por el PRI, por el Verde, por Nueva Alianza y por el PES. Ante los hechos recientes que han derivado en la decisión de incrementar los precios de la gasolina, Movimiento Ciudadano plantea volver a analizar esta iniciativa con los datos de la coyuntura económica vigentes y con la convicción de que es posible encontrar un equilibrio entre la carga del IEPS a las gasolinas y el bienestar económico de los mexicanos sin lesionar las finanzas públicas racionales. Esta iniciativa, presentada por el coordinador de mi grupo parlamentario, Clemente Castañeda, plantea una reducción del 37.7% en las cuotas del IEPS a las gasolinas, establecidas en el artículo 2, fracción primera, inciso D de la ley del IEPS. La reforma implicaría una reducción real en el precio de la gasolina de alrededor del 10%, con lo que se originaría un beneficio a la economía familiar de todos los mexicanos. El objetivo central de la iniciativa es que una reducción del IEPS sirva para absorber el impacto que hoy está teniendo el proceso de liberalización de las gasolinas, que acompañado de los precios de referencia internacional establecidos en dólares y con el tipo de cambio que tenemos, claramente está afectando y afectará el bolsillo de las y los mexicanos. Sobre este tema, vale la pena destacar que de 2012 al 2017, los precios de la gasolina se han incrementado en un promedio de 53%, y sin embargo, en el mismo periodo, el salario mínimo apenas aumentó 28%. En otro contexto, quiero destacar que esta propuesta es equilibrada desde la perspectiva de las finanzas públicas porque propone reducir el IEPS a las gasolinas en la misma proporción al excedente recaudado en el ejercicio fiscal de 2016 y al cálculo de una subestimación de ingresos para 2017. 70,000 millones de pesos se recaudaron en 2016. Es decir, en 2016 se recaudó 32.7% más de lo programado en el IEPS a las gasolinas y en 2017 nos quieren engañar con una subestimación de la recaudación en alrededor de 11%, de tal manera que hay una sobrerecaudación ya considerando la inflación del 37.7%, que es justamente lo que proponemos reducir la cuota del IEPS. Desde el punto de vista de equilibrio de las finanzas públicas, con esta propuesta, el Gobierno federal estaría cubriendo lo que se previó recaudar en la Ley de Ingresos de la Federación originalmente, sin que se generen boquetes presupuestales, ni se afecten las finanzas desde el punto de vista de los ingresos y egresos. En Movimiento Ciudadano somos conscientes de la delicada situación por la que atraviesa el país. Compartimos la indignación y preocupación de los mexicanos frente a un panorama cada vez más complejo en materia económica. Por ello, estamos dispuestos a proponer soluciones y a discutir alternativas. Esperamos que exista la misma voluntad de parte de todas las fuerzas políticas y del Poder Ejecutivo. Convocamos también a un periodo extraordinario de sesiones para revisar el IEPS.
Es legítima la protesta, reprobamos los actos vandálicos, pero no se puede caer en esta provocación de usar la fuerza. Gracias. Gracias, diputada Ochoa Ábalos. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra, hasta por 5 minutos, la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros, tanto el acceso a la justicia como la protección judicial son derechos humanos reconocidos en el artículo 17 constitucional, así como en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respectivamente. Ambos derechos son pilares insoslayables en la justicia cotidiana para que todo individuo que requiera de tutela jurisdiccional tenga acceso a esta forma en la forma más amplia. De manera particular, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es el marco normativo que regula los juicios contenciosos administrativos federales que se promueven ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En este sentido, en lo que respecta a la sustentación del juicio contencioso administrativo federal, el demandante tiene la posibilidad de hacerlo utilizando incluso los medios electrónicos. El primer párrafo del artículo 13 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el demandante que desee controvertir algún acto de la Administración Pública Federal podrá hacerlo mediante 2 vías. Una, presentando una demanda que puede tramitarse en la vía tradicional por escrito ante la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que resulte competente según la materia de que se trate, o bien mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, es decir, en línea o internet, a través del sistema de justicia en línea creado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio del 2009. En lo que respecta a la vía tradicional, el demandante que desee controvertir algún acto administrativo federal lo podrá hacer cuando tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la sala, enviando su demanda a través de Correos de México, correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante. Sin embargo, para recibir notificaciones sobre la controversia realizada, puede señalarse otro domicilio ubicado en cualquier parte del territorio nacional. El antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece con precisión el procedimiento de controversia por la vía tradicional, en el que existe una limitante relativa sobre la posibilidad de presentar la demanda de nulidad vía correo certificado, ya que se condiciona a que el envío debe efectuarse en el lugar en que tiene la residencia el demandante, con ello transgrediendo el derecho humano al acceso efectivo a la justicia. Es por ello que la presente iniciativa tiene por objeto modificar la redacción de dicho párrafo para establecer que el demandante podrá enviar su demanda a través de Correos de México, correo certificado con acuse de recibo, desde un lugar distinto de donde reside regularmente. Se reconoce que en la redacción del antepenúltimo párrafo del artículo 13 se pretenden evitar al demandante gastos innecesarios para que se traslade hasta el lugar donde esté alguna sede de la sala que deba de conocer de su demanda. En este sentido, se considera que no es conveniente acotar a que una demanda de nulidad se envíe a través del Servicio Postal Mexicano del lugar
de residencia del demandante, pues con ello se está limitando la posibilidad de ejercer su derecho de controvertir algún acto administrativo federal. Por ello, desde cualquier parte del territorio nacional donde el demandante se encuentra, estamos solicitando pueda presentar su demanda. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Bárbara Botello. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos el senador Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la ley que fija las bases para el establecimiento de precios máximos de los combustibles necesarios para la economía nacional y el consumo popular, suscrita por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Aquí le esperamos, senador. Señor presidente, gracias por su generoso comportamiento en la conducción de esta sesión. Yo voy a presentar una iniciativa y un punto de acuerdo. Y voy a presentar una iniciativa para establecer una ley que fija las bases para el establecimiento de precios máximos de los combustibles necesarios para la economía nacional y el consumo popular. Esto es posible de acuerdo al artículo 28 constitucional, párrafo 3. Y voy a presentar un punto de acuerdo para exhortar al presidente de la República, titular del Ejecutivo, para que presente una iniciativa de reformas a la Ley de Ingresos. Hay un debate que tiene que ver con que si la facultad de presentar una iniciativa a la Ley de Ingresos es facultad exclusiva del Ejecutivo, también lo extiende a ser facultad exclusiva del Ejecutivo presentar iniciativas de reformas a dicha ley. Pero yo me sumo a los planteamientos que hizo aquí los diputados del PRD y el Grupo Parlamentario de Morena en este sentido, de presentar iniciativa de reformas al 11º y 12º transitorio de la Ley de Ingresos con esa salvedad. Por eso ahí presento un punto de acuerdo. Y debo decirles que en esta sesión va a quedar nuevamente acreditado que de parte del gobierno no hay interés de resolver este tema. Lo quieren dejar así. Lo quieren dejar así y aquí van a rechazar cualquier punto de acuerdo mediante el cual se hagan planteamientos de solución y cualquier asunto de tránsito legislativo como sería acordar llevar a cabo un periodo extraordinario para crear los entendimientos legislativos necesarios. Ya está perfectamente la ruta. La ruta es, hay una iniciativa ya presentada por el Grupo Parlamentario del PAN de reformas a la ley del IEPS. Ya la hay 2 iniciativas presentadas o 2 o 3 iniciativas presentadas para reformar transitorios de la Ley de Ingresos, el 11º y 12º. Y sumo a esa ruta legislativa, que son los planteamientos que deben de entenderse como posibles desde las cámaras, sumo esta ley que fija las bases de precios máximos. Vamos a ponernos en suposiciones. ¿Qué ocurriría si efectivamente hubiera voluntad política del gobierno para derogar los artículos transitorios de la Ley de Ingresos? Simple y sencillamente, la liberalización de los precios de la gasolina quedaría suspendida para iniciarse su aplicación hasta cuando hubiera condiciones sociales para ello. Al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional le digo que la figura de la liberalización de los precios de la gasolina apareció en la reforma energética, el 14º transitorio de la Ley de Hidrocarburos, y que la nunca defendida, porque nadie la va a defender, la reforma hacendaria nada tuvo que ver con los precios de la gasolina y con el nuevo modelo para determinar los precios de la misma,
que la liberalización no es otra cosa más que se quede sujeto el precio al mercado. Nada tuvo que ver. El IEPS existe desde 1985, en 94 ya era variable, toda la época del panismo así se aplicó, hasta que se puso fijo en la reforma, en el paquete económico de 2015 a 2016, que por cierto el PAN lo votó a favor de manera unánime. Lo otro, sí es la reforma energética, y es el fracaso de la reforma energética, y son las mentiras con las cuales se quiso construir este asunto de la reforma energética con las características. Porque detrás de la reforma energética, del modelo energético, no solamente estaba la inversión extranjera nacional en extracción de gas, de petróleo, en refinación, sino estaba el cobro de una gasolina más cara y su liberalización. Por eso presento otro instrumento legislativo de solución, esta ley para fijar las bases de los precios máximos de los combustibles, y adiciono el punto de acuerdo para que el Ejecutivo presente la iniciativa de reformas a la Ley de Ingresos en caso que la interpretación parlamentaria correcta fuera que sea facultad exclusiva del Ejecutivo en esta materia. Llamo a los gobernadores a que se pronuncien de manera clara en contra del gasolinazo y la liberalización de los precios de la gasolina. Llamo a los congresos locales para que lo hagan de igual manera. Llamo a cada uno de los legisladores federales de las dos cámaras. Los llamo a que actuemos en los términos que dijo el presidente Peña. Unidad, ahora unidad en defensa de los intereses de la gente que menos tiene. Todos los argumentos ya se han dado, yo aquí voy a dejar mi intervención, gracias, son dos cosas las que estoy presentando, presidente, y nos esperamos al debate que se va a instalar acá y seremos muy respetuosos de la forma como lo ordene el presidente de esta comisión permanente. Les agradezco su atención. Gracias, senador Barbosa Huerta. La iniciativa túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía de la Cámara de Diputados. El punto de acuerdo en el momento procesal correspondiente de esta sesión será turnado a la comisión que corresponda. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Norma Rocío Nale García para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2013, suscrita por el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena. Con su permiso, señor presidente. Ya presentó el senador Mario Delgado, a nombre del Grupo de Morena, la iniciativa para modificar la Ley de Ingresos, y también tenemos un punto de acuerdo para modificar la ley del IEPS. Por aquello de que digan que no se puede, están las dos opciones. Pero presento también la modificación al artículo 25, 27 y 28 constitucional en materia de energía. Y es aquí donde inició todo el problema con la reforma energética. Y estoy presentando esta iniciativa para dar marcha atrás y sobre todo eliminar las alianzas estratégicas en nuestras instalaciones, porque ese es el fondo del asunto. El gasolinazo, la crisis, es porque tenemos las refinerías subutilizadas, están trabajando al 40% de su capacidad. En ningún país del mundo se tienen las refinerías paradas. Y nos han dicho muchísimas mentiras y mitos, que el petróleo no sirve, que es pesado, y si no sirve, ¿cómo es que lo compran los extranjeros? ¿Y cómo es posible que en el litoral de Tabasco tenemos petróleo hasta de 44 grados API? Todo eso es mentira.
porque están abriéndole la puerta a los privados para que se queden con el Sistema Nacional de Refinación. Y por eso es esta iniciativa. Tenemos ya antecedentes fatales. Voy a citar unos ejemplos. Nos dicen que no hay dinero y que Pemex no tiene tecnología. Nada más falso. En conjunto con British Petroleum, Pemex firmó un acuerdo para realizar estudios mancomunados para analizar estrategias y tecnologías para las actividades de exploración. Este convenio costó muchísimo dinero y ahora dicen que después de asociarse, Pemex no tiene tecnología. Otro, pues es el caso de Pajaritos. Se hicieron alianzas estratégicas y se entregó Pajaritos y tronaron el complejo Pajaritos. Ya cobró Mexiquem el seguro y ya se fue con el destrozo. Pero también tenemos el caso, que este es un caso que nos debería de dar vergüenza. Odebrecht es una compañía brasileña y acaba de anunciar, nada menos, Estados Unidos acaba de ponerlo en la lupa por actos de corrupción gravísimo en muchísimos países. Se le dio a Odebrecht trabajos desde la dirección de Pemex con Emilio Lozoya para que reestructurara y modificara la refinería de Minatitlán, el complejo de Cangrejera y otras obras por más de 8,000 millones de pesos a una empresa corrupta, que ahora esa empresa tiene un complejo petroquímico enfrente de los de Pemex y es el que tiene el negocio del plástico. Y esas son las alianzas estratégicas y eso es lo que están preparando para entregar las refinerías de Pemex, que por años nos han sostenido económicamente y los combustibles. ¿Dónde se gestó todo? En la reforma energética. Ahí se gestó todo. Y lo que tenemos hoy, que estamos importando 800,000 millones de hidrocarburos, de combustibles, pues es por eso, porque nuestras refinerías están subutilizadas. Nos dicen que no hay dinero, 5,000, 10,000 millones de dólares para invertir a las gasolinas, a las refinerías, pero sí hay 30,000, 40,000 millones de dólares para comprar gasolinas del exterior. Es una vergüenza lo que está pasando. Hoy el pueblo indignado, la gente molesta por las reformas que se dieron. Aquí está una reforma a los 3 artículos constitucionales, aunado con la propuesta que hicimos para el periodo extraordinario. Es una responsabilidad. Lo que ocurre allí en México es responsabilidad de este Congreso. Y no podemos salir a hacer declaraciones de que queremos suavizar las cosas, que vamos a analizar, que venga el secretario de Hacienda a decir ¿qué? Lo que escuchamos en sus medios, que es irreversible, que necesitan dinero, eso es lo que va a venir a decir. Debería de darnos vergüenza, pero sobre todo deberíamos de aplicar una política representativa de quienes nos pusieron aquí, que es el pueblo. Los exhorto de manera respetuosa a la bancada del PRI, a la bancada del PAN, vamos al periodo extraordinario, vamos a discutir este tema, no es un tema de Morena exclusivo, es un tema nacional. Vamos a ello, ayúdenle ustedes al presidente, nosotros queremos ayudar a la población. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputada Rocío Nale. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos la diputada Candelaria Ochoa Ábalos para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, suscrita por el diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Presidente, compañeras, compañeros legisladores. A más de una década de la reforma constitucional en materia de seguridad nacional y de la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional en el año 2005, y a pesar de que dicha legislación representó una innovación para la vida pública en México, lo cierto es que hoy podemos decir que los modelos sobre seguridad nacional han quedado rebasados ante los retos de este nuevo milenio. En particular, desde entonces y a partir de la llamada guerra contra el narco, que hoy también estamos viviendo las consecuencias calderonistas e irresponsables, hemos visto una escalada generalizada de la violencia, la corrupción y la impunidad en nuestro país, lo que nos ha llevado a escenarios de una grave crisis de derechos humanos y a una constante violación al Estado de Derecho en que la ley es aplicada de manera selectiva o simplemente ignorada. Es por ello que la iniciativa que presentó a nombre del diputado Manuel Espino pretende darle al Estado mexicano una legislación que tenga como eje de la seguridad nacional a la seguridad humana, tal y como es concebida por las Naciones Unidas, es decir, reorientando la atención de los estados nacionales y de la comunidad internacional hacia los medios de subsistencia, supervivencia y dignidad de las personas como medios esenciales para alcanzar la paz y el progreso. Así, esta iniciativa pretende fortalecer la capacidad del Estado para garantizar la seguridad desde una óptica distinta a la que tradicionalmente ha sido utilizada para tratar estos problemas y situando de esa manera a nuestro país a la vanguardia de las legislaciones en la materia y en concordancia con los organismos internacionales de derechos humanos. De la misma manera, la presente iniciativa se sitúa en el término de la discusión actual en materia de seguridad interior y en tal sentido es consciente de la seriedad con que debe asumirse y de los muchos riesgos que contiene, ya que puede caerse en la tentación de la militarización, la seguridad pública y por ello contra todo lo que indican los organismos y tratados internacionales. Pues en este país con tan altos índices de impunidad, una cifra negra gravísima, altas violaciones a los derechos humanos, debemos ser muy cuidadosos a la hora de reformar nuestra legislación en materia de seguridad. Máxime a la vista de la enorme desconfianza que aún despiertan los cuerpos de seguridad de los 3 niveles de gobierno. Por eso, la legislación sobre el artículo 29 es muy peligrosa y no vayamos a caer también en esa tentación. Las propuestas de legislación que algunas fuerzas políticas han presentado en las cámaras del Congreso de la Unión pueden llegar a derivar en la tentación de normalizar el estado de excepción más allá de los cauces constitucionales, lo cual puede resultar muy grave ante los escenarios que se han señalado. En Movimiento Ciudadano estamos vigilantes y contribuiremos activamente para que la discusión sobre la implementación de las legislaciones en materia de seguridad interior estén dentro de los principios constitucionales de derechos humanos, de progresividad, universalidad y pro persona, así como que estén acordes con los principales tratados internacionales. En tal sentido, esta iniciativa busca llevar a nuestro país a adoptar una legislación en materia de seguridad nacional, acorde con los nuevos estándares internacionales y capaz de hacer frente a la grave situación de inseguridad, violencia, corrupción e impunidad por la que desafortunadamente atraviesa nuestro país y que no se ha movido desde 2012 en una dirección correcta. Gracias. Gracias, diputada Candelaria Ochoa Ábalos. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea, vamos a iniciar la discusión de las proposiciones de punto de acuerdo. Los distintos grupos parlamentarios trabajan aún en buscar acercar propuestas para una iniciativa de punto de acuerdo de consenso respecto a asuntos similares inscritos en el orden del día. Así es que mientras esto ocurre, vamos a dar el uso de la tribuna hasta por 5 minutos al senador Luis Humberto Fernández para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a iniciar un proceso de reforma a la Ley de Ingresos para rectificar la reciente escalada de precios de las gasolinas y el diésel en México, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Ese ya lo presentó, fue el que presentó el senador Barbosa. ¿Ese fue tuyo? Bueno, este punto de acuerdo ya fue presentado. Como decíamos, en el momento procesal de la sesión le vamos a dar turnos a la tercera comisión de trabajo. Tiene el uso de la tribuna la diputada Norma Rocío Nale García para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se convoca un periodo de sesiones extraordinarias de las cámaras del Congreso de la Unión para reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y demás disposiciones fiscales relacionadas con el incremento de los precios de las gasolinas y el diésel, y solicita al Ejecutivo Federal a cancelar de inmediato el incremento de las gasolinas y el diésel suscrito por el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez del Grupo Parlamentario de Morena y de los senadores Mario Delgado Carrillo y Carlos Merino Campos de los grupos parlamentarios del PRD y Partido del Trabajo respectivamente. Con su permiso, señor presidente, estoy presentando el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para convocar al periodo extraordinario y poder revertir el IEPS de las gasolinas. Ya lo comentamos, ahorita está circulando un punto de acuerdo para que lo aceptemos todas las fracciones, para citar a comparecer al de Economía, al de Hacienda, al de Energía, al de Pemex y a todos, para que nos expliquen. ¿Y qué nos van a explicar? Pues las mentiras, que el precio del petróleo está muy alto, cosa que no es cierto, está a $40, el precio del petróleo ha estado alto a $100 y la gasolina costaba 11 pesos. Para que nos diga que las importaciones que estamos haciendo son en dólares y que por eso es muy costoso cuando la gasolina de Pemex en Houston está muy barata. O para que nos digan que tienen un boquete financiero y que nuevamente, a través de los impuestos de la gasolina, lo van a cubrir. Morena presentó una iniciativa de austeridad. Para eso queremos el periodo, que retomen la iniciativa de austeridad que presentamos en la Ley de Ingresos, que hagan los recortes del gasto en gasto corriente y en gasto superfluo, que los impuestos a las gasolinas los reduzcan y que se compensen con una política de austeridad real. Para eso queremos el periodo. Me sumo completamente a que la Comisión de Hacienda convoque mañana para tener un dictamen. Le voy a entregar aquí al presidente un resolutivo nuevo, donde se le pide a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque a un periodo de sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores con el objeto de reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 y demás disposiciones legales relacionadas con los precios de las gasolinas, que dará inicio el 10 de enero del presente año para concluir en la fecha que agote su agenda el periodo extraordinario. Nuevamente exhortarlos, todos hemos hablado y hemos dicho que nos rasgamos las vestiduras, pero tenemos que ir a los hechos. Quiero sumarme a esto, porque me pareció muy importante.
¿quiénes impulsaron y empujaron la reforma energética? Luis Videgaray, de Hacienda. Hoy entra por la puerta grande, lo premian como flamante secretario de Relaciones Exteriores y dice, no tengo experiencia. Son errores tras errores y lo estamos pagando los mexicanos. Tenemos que poner un alto, tenemos que, este Congreso tiene que dignificarse. Compañeros, los exhorto de manera respetuosa, vayamos al periodo extraordinario. Es cuanto. Gracias, diputada Rocío Nale. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si la proposición presentada por la diputada Rocío Nale se considera de urgente y obvia resolución. En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. ¿Sí es mayoría? ¿Y los de la mesa no votan o qué? ¿Contaste? Los que están, las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. ¿Ya la canto o qué? ¿Ya la canto? Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, el primer resolutivo se remite a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Los resolutivos segundo y tercero se turnan a la tercera Comisión de Trabajo. Esta presidencia saluda a un grupo de jóvenes integrantes de equipos multidisciplinarios de estudiantes de Ingeniería de Comunicaciones y Electrónica de diferentes especialidades como mecatrónica y biónica del Instituto Politécnico Nacional, que en conjunto ganaron el torneo internacional en Japón conocido como hashtag International Robot Sumo Tournament el pasado 18 de diciembre con su prototipo. Ganadores del segundo lugar, bienvenidos, felicidades. Tiene la palabra por 5 minutos la diputada María Candelaria Ochoa Ábalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado de Hidalgo a retractarse y evitar declaraciones y acciones misóginas y discriminatorias, así como adoptar el enfoque y no discriminación en su actual institucional como gobernador constitucional del Estado. Presidente, compañeras, compañeros legisladores. Las mujeres hemos logrado estar en estas cámaras. Hemos logrado tener el reconocimiento legítimo de nuestros derechos ciudadanos a votar, pero también a ser electas. Y por eso, desde hace 30 años, hemos pugnado todos los días porque se reconozca públicamente nuestro derecho. Pero parece que al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, ha pasado de noche todas las reformas en materia de derechos humanos y de igualdad de género. Porque el día 16 de diciembre, en un evento, en la entrega de estufas ecológicas en la cabecera municipal de Acaxochitlán, en el estado de Hidalgo, el gobernador del estado, Omar Fayad, dijo, refiriéndose a las mujeres indígenas, que mejor sería que durmieran con ropa, porque producían muchos hijos. ¿Qué expresiones misóginas y racistas
en un Estado que gobierna, no se da cuenta en dónde está parado, no se da cuenta y no ha visto a las mujeres de su Estado, solo las ve de esa manera. No solo declaración racista, misógina y clasista, sino que además alude al indigenismo de las mujeres, descalificando su forma de vida, su capacidad de cuidado y vulnerando sus derechos reproductivos. Además, es misógino porque discrimina a las mujeres, señalándolas como el origen de un problema social, que es una responsabilidad de él como gobernador, y es clasista al denostar la condición económica en las que se encuentran estas mujeres. Estas palabras son sin duda desafortunadas, sobre todo en un país donde la violencia, la discriminación y el racismo contra las mujeres es un tema de preocupación y ocupación nacional, contrarrestando los esfuerzos institucionales y ciudadanos que pugnan por una sociedad incluyente y respetuosa para las mujeres. Recordemos que en nuestro país las mujeres indígenas viven múltiples discriminaciones y que, por desgracia, las instituciones no han atendido efectivamente esta situación. No se ha erradicado, sino que además tenemos gobernadores que lo promueven. Y esto porque las instituciones también son discriminatorias y patriarcales, y quienes las encabezan también lo son. En otro evento, al siguiente día, el mismo gobernador tuvo el descaro de rifar a su secretaria de Educación, diciéndoles que los hombres iban a tener un premio. No solo misógino, racista, clasista, sino además a las mujeres nos trata como objetos de intercambio. Sin duda, la acción misógina, la cosificación de las mujeres y hacerlas objeto que pueden ser utilizadas como mercancías, es una de las prácticas que más atentan contra la dignidad de las personas y de las mujeres. Es preocupante porque a pesar de que dijo, ¡ay, es una broma!, le salió de su interior, porque eso es lo que piensa de las mujeres, porque eso es lo que practica todos los días. El lenguaje tiene una intención y refleja una visión del mundo que educa en torno a ello. La broma de Fayad fomenta la cosificación de las mujeres e institucionaliza el machismo al que hemos estado sometidas las mujeres por siglos. Vemos con preocupación que el gobernador discrimine a las mujeres, a los indígenas, que violente la Constitución política, al menos en los artículos 1, 2 y 4. Por eso es que esta permanente le debe hacer un llamado, porque no solo violenta los derechos de las mujeres, sino violenta la Constitución. Por lo anterior, el punto de acuerdo es para exhortar al gobernador del estado de Hidalgo a retractarse y a evitar declaraciones y acciones misóginas y discriminatorias, garantizar el Estado de Derecho para las mujeres y los hombres y trabajar él en particular en un taller para que sepa qué es la igualdad de género. Muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, ¿con qué objeto hacemos? Gracias. Túrnese a la primera comisión de trabajo. Honorable Asamblea, esta mesa directiva, con el mayor consenso posible logrado entre la mayoría de los grupos parlamentarios, pone a consideración de esta comisión permanente la siguiente propuesta de acuerdo para su discusión, para lo cual pido a la Secretaría de cuenta de su contenido. Por favor. Acuerdo de la mesa directiva de la Comisión Permanente por el que se solicitan diversas acciones al Ejecutivo Federal en relación al mercado de gasolinas y diésel.
La Comisión Permanente, con fundamento en los artículos 78, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Mexicanos, con base a sus atribuciones, adopta el siguiente acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión convoca a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos, de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la Comisión Reguladora de Energía para que en reunión de trabajo expliquen las razones e implicaciones del proceso de flexibilización de los mercados de las gasolinas y el diésel. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe a esta soberanía de manera pormenorizada en un término de 10 días en qué consiste la metodología para determinar los precios máximos correspondientes a las 83 regiones al interior de la República y las 7 de frontera norte, desglosando sus componentes. Asimismo, que la explicación se acompañe de la memoria de cálculo específica a dichos precios máximos. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Energía, presente un informe detallado de las condiciones en las que se encuentra la implementación de la reforma energética y de la perspectiva de la misma durante 2017. Cuarto, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de las autoridades competentes, garantice el abasto y suministro de los combustibles en todo el país. Quinto, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, continúe y, en su caso, fortalezca el operativo especial de vigilancia en gasolineras con la finalidad de evitar y denunciar actos de especulación. Sexto, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Procuraduría General de la República, agilice las averiguaciones previas que en su caso se hayan iniciado por delitos contra la economía pública, sancionados en el artículo 253, fracción primera, inciso A, del Código Penal Federal. Séptimo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que haga de conocimiento público la ubicación de los concesionarios por región, especificando los precios de venta en los combustibles vigentes, con la finalidad de salvaguardar la libre competencia en beneficio del consumidor. Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 5 días del mes de enero de 2017. Gracias. Es cuanto, señor presidente. Adelante, diputada Nale. Sí, presidente, nada más para señalar en este acuerdo, en la mesa directiva, en la mañana, en reunión, propusimos que con todo esto se contemplara convocar a periodo extraordinario, porque nos están diciendo, sí, ya se votó, ya vimos quiénes no, están de acuerdo, porque ¿de qué nos va a servir que nos den una lista de las gasolineras que no tienen combustible, que no les está dando abastecimiento Petróleos Mexicanos porque no tiene gasolina? ¿Qué vamos a hacer nosotros como diputados? O sea, vamos a enterarnos, sí, y luego tenemos que tomar acciones. Esta fue una propuesta que hicimos ahí en la mañana en la mesa directiva, y lo que citar aquí a los personajes no va a resolver el problema, hay que ir a fondo. Gracias, diputada. Efectivamente, así se comentó por la mañana y este es el texto final que concitó la mayoría de los acuerdos. Entiendo que se entregó una propuesta de modificación que será leída y votada en su momento, diputada. Para discutir esta propuesta de acuerdo, perdón, adelante, senadora. Muchas gracias, presidente. Yo solicitaría, con todo respeto, que las comparecencias por lo menos fueran ante el Pleno, no en una comisión de trabajo, no en una comisión. Creo que por lo menos las comparecencias deben de hacerse ante este Pleno. No tenemos por qué sobreproteger, y creo que el pueblo de México lo está exigiendo. Creo que seríamos omisos si permitiéramos lo más oscurito posible. Creo que esto merece la pena, es un tema de suma gravedad
las ciudadanas y los ciudadanos están realmente agraviados y me parecería insensible de nuestra parte no permitir que las comparecencias se hicieran ante el Pleno. No hay un asunto más importante en este momento que ese asunto. Entonces yo sí le pediría, por favor, que votáramos el que estas comparecencias y que lo votáramos ahorita se realizaran ante el Pleno. Gracias. Senadora, si ustedes, adelante con la diputada Candelaria Ábalos. Sí, presidente. Secundo que sean en el Pleno las comparecencias, que no sean en mesas de trabajo, a escondidas de todos, que sean de frente a la ciudadanía, pero además una cosa a agregar, hay o hubo un incremento sustancial de los excesos del IEPS de 70,000 millones de pesos, que el secretario de Hacienda también nos diga cómo se destinaron esos 70,000 millones de pesos. Y en el nuevo IEPS tienen una subestimación y dicen que solo se van a recaudar 11,000 millones, lo cual es falso, porque si el año pasado con el impuesto anterior se recaudaron 70,000, ¿cómo es posible que ahora piensen que solo se van a recaudar 11,000? Y además, el periodo extraordinario sería fundamental para revertir el gasolinazo. Y yo le agregaría a este punto de acuerdo también el tema de que no se caiga en la represión. Reprobamos los actos vandálicos, sí, pero esos están orquestados. Vamos a defender la libertad de manifestación pública. La inconformidad tiene que manifestarse, sí, no lo hagamos de manera violenta. Así que el Ejecutivo no caiga en la tentación de la represión. Gracias, diputada Candelaria. Yo les pido que permitan que pasemos a la discusión de